como me habéis pedido algunos que hable más detenidamente de la hipnosis, este vídeo va a ser sobre qué hacemos cuando trabajamos con hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado de relajación profunda desde el cual tenemos un acceso completo a todo el contenido de nuestro subconsciente. De modo que hechos que no recordaríamos si no fuera en ese estado de relajación profunda son posibles precisamente porque estamos en ese estado de relajación profunda. Oye, Rosa, ¿pero estoy consciente? Sí. Estás totalmente consciente todo el tiempo de todo cuanto estás diciendo. Porque si no lo fuera, no estuvieras consciente y fuera el que dice que está haciendo hipnosis, el que te tiene que contar lo que tú has dicho, en ese caso podrás llegar a conocer muy bien el problema, pero no se podrá llegar a hacer una neutralización del problema. La neutralización del problema siempre se realiza a partir del reconocimiento por parte del paciente del patrón tóxico que hay detrás del problema que se está trabajando. Y si no te puedes hacer consciente porque no estás consciente, pues no puede haber neutralización. Además, la neutralización es una orden hipnótica que se le da al paciente a partir del reconocimiento de su patrón tóxico. El reconocimiento lo hace él, no el terapeuta. Y a partir de eso, se le da una orden hipnótica para que se borre ese programa. Es una orden muy precisa que hay que darle al paciente. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva a repetir. Además, otra cosa que sí que hacemos los hipnoterapeutas del Instituto Pleoma, que es un instituto alemán, todo esto que hemos dicho lo hacen los terapeutas del Instituto Pleoma y los ericksonianos, pero no otra clase de hipnoterapeutas. Nosotros también hacemos lo que se llama implementar un programa positivo. Es decir, pedimos al paciente en ese estado de relajación profunda, a través de una guía que nosotros le hacemos, que nos diga cuáles son los objetivos que tiene, que están relacionados con ese problema, los objetivos de su alma. Con eso, el paciente nos va a decir y se va a dar a sí mismo también consejos, y eso, con eso vamos a formular, el terapeuta va a formular frases positivas, afirmativas, habitualmente en primera persona, para que esas frases las vamos a anclar sugestivamente, ¿se entiende? En ese estado de relajación profunda, e implementaremos, no solo habremos eliminado el programa tóxico, sino que implementaremos un nuevo programa afirmativo positivo que está relacionado con ese problema. Es decir, esto es de una eficacia altamente eficaz. ¿Por qué? Porque no solo eliminamos el patrón tóxico. Oye, ¿y en qué consiste un patrón tóxico? Un patrón tóxico está formado por pensamientos, creencias tóxicas, es decir, negativas, destructivas,
emociones tóxicas aparejadas a esos pensamientos. Normalmente son emociones que te has tragado y que forman lo que se llama el cuerpo del dolor, como dijo Eckhart Tolle o como luego posteriormente ha trabajado Luis Díaz, de liberación de la memoria celular. Y con esto, estas emociones tóxicas quedan en el cuerpo y emociones no expresadas o expresadas en todo caso de forma no armónica, y el resultado es que quedan en el cuerpo y generan en el cuerpo malestar, dolor o incluso enfermedad. A las emociones tóxicas están aparejados los hábitos tóxicos. Y esos hábitos tóxicos alimentan el diálogo mental tóxico, el bla 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 mental que tenemos ahí, que está relacionado con ese pensamiento negativo tóxico o esa creencia tóxica. Y la retroalimentan además. De modo que un patrón tóxico es como una rueda de hámster. No puede salir de ello. Nuestro trabajo es precisamente indagar en los hechos que han generado ese patrón tóxico y a partir de ello poder neutralizar ese patrón y implementar un nuevo patrón. Y bueno, ¿qué aporta la hipnosis? La hipnosis aporta que progresivamente te vas a ir liberando de los patrones tóxicos y en la medida que te liberas de ellos vas adquiriendo más y más cotas de libertad. Ya no estás condicionado por ese patrón tóxico, así que las decisiones que tomas o los actos son lo que tú quieres hacer. Haces lo que quieres hacer. No haces algo que no era lo que tú querías hacer, pero que te sale inconscientemente. ¿Por qué? Porque si nos enojamos por una injusticia, por ejemplo, si tenemos un patrón tóxico que incluye mucha rabia acumulada, es posible que a esa persona le pegamos un grito desproporcionado a la situación de injusticia. No era lo que queríamos hacer. En todo caso, queríamos expresar que no nos sentimos bien ante esa injusticia y ponerle límite. Pero cuando hay patrones tóxicos, hacemos cosas que no era lo que queríamos hacer, o hacemos cosas en un nivel muy desproporcionado o de forma desequilibrada, no armónica. Sucesivamente en las distintas hipnosis vamos eliminando patrones tóxicos y en la medida que los eliminamos vamos a ganar cotas y más cotas de libertad. Se pueden sanar enfermedades como el cáncer o depresión, etc. Es decir, no solo vas a tener bienestar psíquico, también puedes tener bienestar físico. Y espiritualmente también vas a estar mejor, porque actuamos en todos los niveles.
Si lo miráramos tal como los pone Mario Saban en la Cábala, la psicología del misticismo judío, cuando analiza los distintos tipos de terapias, la terapia de hipnosis, tal como nosotros la practicamos, es una terapia integrativa, ¿sí? Integra las 10 dimensiones del árbol de la vida. Por eso llega tan profundo, por eso al ser holística, es decir, al cubrir todos los ámbitos de las dimensiones del árbol de la vida, de la Sefirot, el resultado es eficaz y duradero a largo plazo. Es decir, no es que resolvemos el problema y dentro de 3 años, 4, 5, me vuelve a aparecer el mismo problema. Es decir, no lo arreglamos temporalmente, lo arreglamos definitivamente. Y hay muy poquitas terapias, la terapia de hipnosis, tal como los ericksonianos o los del Instituto Pneuma la practicamos, la programación neurolingüística, la terapia de ancestros y alguna más, la liberación del cuerpo del dolor, alguna más que actúan definitivamente. Aquello no vuelve a aparecer, que es lo que importa. Es decir, ya que nos ponemos, hagamos una cosa duradera en el tiempo. Oye, ¿y cómo procedemos en la hipnosis? Bueno, cuando una persona no ha realizado nunca hipnosis, siempre hacemos 3 sesiones preparatorias para poder hacer hipnosis regresiva. Preparatorias del subconsciente, a través de las cuales vamos a limpiar la parte superior del subconsciente. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la hipnosis regresiva podamos meter la mano hasta el fondo y no hay obstáculos para meterla hasta el fondo, porque normalmente los problemas graves están en el fondo del subconsciente, no en la parte superior. Entonces, lo primero que hacemos es una cosa que se llama imaginería guiada. A través de la imaginería guiada, guiamos al paciente a través de imágenes y vamos a resolver una serie de cuestiones que están ahí. Con las imágenes el paciente nos cuenta cuál es su estado. Porque no es lo mismo que si yo te digo, hay una flor, pues no es lo mismo que sea una margarita que sea una rosa. Este es un ejemplo, no quiere decir que sean las imágenes que yo voy a utilizar. Y no es lo mismo que la rosa o la margarita esté esplendorosa que esté mustia. Todo eso, todos esos símbolos nos van a decir el estado del paciente. Cómo está su personalidad, nos van a decir los problemas graves que tiene, nos van a decir también, por ejemplo, la dimensión o tamaño de sus problemas, etc. Y ahí dentro vamos a trabajar para limpiar. La segunda sesión que hacemos es hipnosis sugestiva. Es otro tipo de hipnosis. En ese otro tipo de hipnosis vamos a anclar frases afirmativas, positivas y en primera persona. Normalmente las frases que elijo son frases que tienen que ver con la estructura del paciente al que le pido los datos para poder mirar estas frases.
Y no solo vamos a hacer esto, vamos a hacer dentro de la hipnosis sugestiva alguna cosa más. Las frases que elegimos para anclar en hipnosis siempre las consultamos con los pacientes. El paciente tiene que estar de acuerdo con aquellas frases que se van a anclar en su subconsciente. No puedo actuar en contra de la voluntad del paciente, ni debo éticamente hacerlo. Es decir, siempre debo buscar su máximo bienestar. La tercera sesión es hipnosis regresiva a esta vida. En la hipnosis regresiva a esta vida, normalmente yo lo que hago es la hipnosis del nacimiento. Ver qué pasó desde el momento de la concepción hasta el momento de unos 15 minutos después de nacer. ¿Por qué? Porque no conozco todavía ningún ser humano que no haya tenido un problema ahí. Y a veces son problemas que se han convertido en problemas serios. Recuerdo un paciente que llegó a través de su mujer y él había nacido en agosto en el hemisferio norte. Justo después de nacer pasó frío. ¿Por qué? Porque salvo que sea un día de 42 grados, que puede ocurrir. Lo normal es, por lo menos en España, es que haga 32, 33 grados, como mucho. Luego eso es más frío que el vientre de la madre. Así que pasó frío. ¿Y cómo se sintió? Se sintió abandonado. Tenemos que tener en cuenta que los programas tóxicos se forman desde el momento de la concepción hasta los 7-8 años de edad, donde el niño malinterpreta lo que ha ocurrido. Este sentimiento de abandono le acompañaba toda su vida, de una forma tan fuerte que si su mujer por la mañana no le decía buenos días, se sentía abandonado. Hicimos la sesión y a la vuelta de 15 días, cuando nos vimos, hay que mediar 15 días entre una hipnosis y otra, pues el tiempo que su consciente necesita para reprocesar todo lo que hemos trabajado. A la vuelta de 15 días, ¿qué pasaba? Dice, me encuentro mejor que jamás en la vida. Nunca más me he vuelto a sentir abandonado. Es un milagro. Era un programa muy importante para él. Este programa le afectaba a todas las áreas de su vida y de forma muy intensa. Y bueno, pues lo pasaba mal. Fue mano de santo. Entonces, evidentemente ahí también vamos a ver qué frases vamos a anclar, qué programa positivo vamos a anclar, siempre con el beneplácito del paciente. Es decir, nunca vamos a hacer en hipnosis nada que contravenga la voluntad del paciente. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva a vidas pasadas. Ahí iremos a la vida pasada a buscar el problema. Antes de eso vamos a hacer cartas OH. Las cartas OH son cartas asociativas.
hay 88 cartas de imágenes y 88 cartas de palabras combinadas. Si combinamos palabra e imagen, hay hasta casi 8.000 posibilidades, con lo cual es casi imposible que se vuelva a repetir de una sesión para otra. La imagen o incluso la palabra, y combinada, vamos, casi imposible. Más fácil que te toque la lotería. Y ahí vamos a pedir al subconsciente que nos diga cuál es el problema más importante del paciente en este momento. Con ello vamos a tener una información de cuál es el programa importante que hay ahí debajo que hay que trabajar. Y después vamos a buscar las soluciones, ¿ok? También con las cartas. Y con esto ya vamos a tener el tema para la hipnosis regresiva a vidas pasadas. El tema, o sea, vamos a buscar ese patrón, ¿sí? Y en la vida pasada se ha formado un patrón que se activa antes de los 7 u 8 años, ¿sí? Y ese patrón, le llamamos a esa primera situación el disparador, dispara el patrón que viene de una vida pasada y ese patrón llega hasta la actualidad, la última situación. Vemos la última situación donde estaba presente ese patrón. Vamos a hacer un trabajo de reconocimiento del patrón. Porque si no hay reconocimiento del patrón, no puede producirse la neutralización de ese patrón. La comprensión del patrón existente solo se puede producir si el paciente toma conciencia de él. Evidentemente el terapeuta puede ayudar. ¿De acuerdo? Y luego vamos a, evidentemente, eliminar ese patrón por completo. Y vamos a preguntar previamente, antes de eliminarlo, al paciente le vamos a preguntar qué quiere hacer, ¿sí? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué consejos se da a sí mismo? Desde ese estado de relajación profunda, ¿sí? Y con eso vamos a armar frases afirmativas, positivas, habitualmente en primera persona, para anclarlas a través de su gestión y que formen un nuevo patrón que sustituya al patrón anterior. ¿De acuerdo? Para mejorar, evidentemente, la vida del paciente. No solo que no tengamos el patrón tóxico, sino que además tengamos un nuevo patrón positivo, afirmativo, saludable. Ok. Oye, Rosa, ¿qué es eso de que la hipnosis la hacemos cada 15 días? El subconsciente necesita tiempo para reprocesar todo lo que ha pasado. Oye, ¿puedo tener reacción? Sí, puedes necesitar dormir más. Puede ocurrir que tengas mucho revoltijo emocional. Y muy eventualmente, hay liberación del cuerpo del dolor y hay dolor físico que se está liberando. ¿Ok? O sea, está saliendo el dolor del cuerpo. Esto último solo ocurre a veces. No siempre ocurre. En el caso de que ocurra, entonces yo siempre les digo a las personas,
En 2, 3 días debes decirme cómo te encuentras. ¿Por qué? Porque si hay dolor físico, yo voy a apoyarle con una terapia de sanación. Rosa, ¿y todo esto cómo se hace? Pues puede hacerse de forma presencial y también puede hacerse de forma online. Entonces, si estás interesado en sanar, en tener una vida más libre, en encontrarte mejor, en que el problema desaparezca de forma definitiva, pues abajo tienes en la publicación, sí, eh, en la descripción del vídeo, tienes cómo contactar conmigo y ahí yo ya te doy las condiciones, ¿sí? Y bueno, fijamos fechas y trabajamos, ¿ok? Bueno, si te gustó el vídeo, por favor, dale al me gusta.